Buenas noches y bienvenidos a la Estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Stephanie Shelby, nos habla de esa emoción infantil que tenemos cuando pensamos con entusiasmo sobre ese ritual de cómo llegan los regalos en Navidad y cómo es que podemos atrapar al perpetrador en el acto. Es todo un juego, ¿no? Los dejo entonces con Yo ya no celebro la Navidad. Yo no oculto que odio la Navidad. Llámenme un Grinch proverbial, insúltenme hasta la saciedad, pero cada año siento un terror mayor que el que podría sentir cualquiera que odie estas fiestas navideñas. Si me conoces personalmente, supondrás que se debe a la desaparición de mi hermano. Y estarías en lo cierto, en gran parte. Ocurrió una mañana de Navidad en la que, por ley, los dos deberíamos haber estado sentados junto al árbol, abriendo regalos y creando recuerdos inolvidables de la infancia. En lugar de eso, la policía registró frenéticamente nuestra casa y el vecindario mientras interrogaban a mis angustiados padres. También me interrogaron a mí, por supuesto, pero como niña de 10 años no tenía mucho que decir. Les dije que él y yo habíamos ido a la cama, emocionados por lo que nos esperaba al día siguiente, y que esa fue la última vez que lo vi. Nunca bajó a abrir sus regalos, y fue entonces cuando mi madre descubrió que su habitación estaba vacía. Pero todo eso era una mentira. Yo sé lo que le pasó a Chris. Sé quién se lo llevó. Y sé que si dijera la verdad nadie me creería. Ni entonces, ni ahora. Santa se llevó a mi hermano. Por favor, no te rías. Sé cómo suena. Y tienes razón. Suena ridículo. No puede ser real. Y aunque lo fuera, se supone que es bueno con los niños. Pero sé lo que vi. Y tampoco era un lunático vestido de Papá Noel. Ese hombre era tan real como un viento invernal que te hiela hasta los huesos. Supongo que debería empezar contándoles cómo empezó todo esto. Antes de que las festividades se arruinaran para mi familia, aquella Nochebuena, todos dejamos galletas para Santa Claus. Hablábamos de lo que esperábamos que nos trajera, y luego nuestros padres nos veían la noche antes de Navidad a mi hermano y a mí, todas esas alegres y mundanas tradiciones para nuestra familia. Lo que era diferente ese último año era que yo estaba notablemente menos entusiasmada con el proceso. Era el primer año en que dejaba abiertamente de creer en Santa Claus. Era una niña extraña y cínica, para gran preocupación de mis padres. A decir verdad, hasta aquella fatídica noche nunca había creído en Santa Claus. Casi siempre le seguía la corriente para complacer a los adultos, pero aquel año estaba cansada de tanta actuación. Esa es una de las muchas maneras en que diferíamos tanto mi hermano y yo. Verás, Chris era un chico joven, enérgico y curioso. Recuerdo que el año en que se lo llevaron fue también el año en que descubrió dónde escondían nuestros padres los regalos sin envolver con semanas de antelación. Pero se negó a decirle a su hermana mayor lo que le iban a regalar. Es lógico, supongo. Pero lo más importante es que, siendo 3 años más joven que yo, seguía siendo muy ingenuo. Mi rotunda negación de la existencia de Santa Claus solo le servía de desafío, y él estaba decidido a demostrar lo contrario. Subíamos las escaleras para ir a la cama cuando llamó mi atención. «Quédate despierta conmigo», me dijo mientras tiraba de la manga de mi pijama. «Te lo demostraré, es real, le sorprenderemos con las manos en la masa. Apuesto a que seremos los primeros en hacerlo, y seguro que nos dará de todo cuando lo hagamos». Suspiré. «Prefiero dormir un poco, Chris», le dije. «Puedes seguir creyendo si quieres, pero yo no tengo por qué hacerlo para pasar una buena Navidad». Siempre traté de no ser un aguafiestas para su ánimo, y pensé que convencerle de que olvidara sus descabellados planes sería mejor que pasarme medianoche despierta solo para ver su decepción. «¡Vamos, hermana!», gritó. «Siempre tengo que hacer que te diviertas. Si no fuera por mí, te convertirías en una vieja aburrida como la señora Henderson». Debí de poner cara de asco, porque Chris se echó a reír. Esbozó una sonrisa traviesa y dijo: «Bueno, ¿vas a ser la señora Henderson? ¿Vamos a sorprender a Papá Noel con las manos en la masa o no?» La señora Henderson era mi profesora de 4º de primaria, y yo despreciaba a aquella vieja bruja con pasión.
Chris sabía cómo sacarme de quicio. Muy bien, pequeño, tú ganas, dije con más gallardía de la que realmente sentía. El primero que se duerma tendrá que esperar hasta el año nuevo para abrir su regalo de Santa Claus. Los ojos de Chris brillaron de emoción ante la apuesta. ¡Acepto la apuesta! Así que nos fuimos a nuestras habitaciones a esperar el turno de nuestros padres para irnos a la cama. Cuando se apagaron las luces de abajo, esperé una media hora para asegurarme de que dormían. Salí sigilosamente de la cama y bajé a hurtadillas. Vi que había una luz encendida en el salón. Chris estaba sentado, despreocupadamente cerca de la chimenea. ¿Por qué has tardado tanto?, preguntó, siempre tan seguro de sí mismo. Esperé a que mamá y papá se durmieran, idiota, respondí. No van a estar muy contentos si nos encuentran aquí. Me senté en el sofá, justo delante de la chimenea. Entonces, ¿cómo esperas estar despierto toda la noche?, pregunté. Me imagino que me las arreglaré, dijo Chris. No estoy seguro de cuánto tiempo esperamos ahí a que se apareciera el supuesto Santa Claus, pero Chris parecía casi a punto de quedarse dormido cuando nos despertó un sobresalto, algo que debía de ser grande y pesado que golpeó el techo. Tras una breve pausa, se oyó un ruido de pies que se arrastraban. Yo estaba segura de haber oído el tintineo de campana. ¡Oh, cielos!, susurró Chris con asombro. ¡Es él, de verdad! Por un momento me pregunté por qué mamá y papá no se habían despertado durante esto. Todo este alboroto era suficiente para despertar a los muertos. Pero esa línea de pensamiento se detuvo cuando el hollín de la chimenea comenzó a salpicar hacia abajo. Chris corrió hacia mí y me sacudió los hombros. ¿Qué te dije? ¡Es de verdad! ¡Es real! A diferencia de Chris, yo no creía que hubiera ninguna explicación sobrenatural detrás de este extraño suceso. Estaba convencida de que se trataba de un ladrón que había entrado por medios poco convencionales. Me quedé sentada, con la mirada fija en la chimenea, durante unos instantes, sin saber qué hacer, hasta que me levanté y me zambullí debajo del sofá para esconderme. ¿Qué haces?, gritó Chris desconcertado. ¡Ya viene! ¡Agáchate!, le susurré con fiereza. No sabemos quién es en realidad. Chris abrió la boca para protestar, pero una voz dejó escapar un gruñido desde la chimenea y le asustó lo suficiente como para buscar un sitio por su cuenta. Se escondió detrás del gran sillón de cuero de papá, en el rincón. Unos instantes después, se oyó un último y fuerte golpe, y la parte delantera de nuestra chimenea quedó oscurecida por todo el hollín que se precipitaba en el aire. Me tapé la boca y la nariz, intentando desesperadamente no toser. Cuando por fin se calmó, la visión provocó en mí, cínicamente, un serio sobresalto. El anciano que estaba ante mí realmente era alguien vestido de Santa Claus, y tenía toda la pinta de serlo. Su cuerpo tenía el tamaño perfecto, lucía la larga barba blanca, y su atuendo consistía en una chaqueta y unos pantalones rojos bellamente confeccionados. Su rostro tenía los rasgos suaves y cariñosos de un anciano que disfrutaba el momento. Lo que más me sorprendió de este extraño hombre fue que, aunque acababa de entrar por nuestra mojosa chimenea, no tenía ni una mota de hollín. Era como si cualquier cosa que pudiera estropear su perfecta apariencia fuera repelida de manera natural. Lo que vino a continuación me convenció de que se trataba de él. Echándose el saco de regalos al hombro, Santa Claus se alejó de la chimenea y una elfina bajita salió para seguirle. La elfa tenía orejas puntiagudas, un traje verde reluciente y era tan bajita que solo le llegaba a la rodilla. A diferencia del alegre anciano, ella parecía aterrorizada de dar un solo paso en nuestra casa. Miraba a su alrededor como si hubiera una terrible amenaza en la habitación y solo parecía un poco aliviada cuando pensó erróneamente que estaba vacía. Santa Claus se dio cuenta de su miedo, pero en lugar de tranquilizarla como cabría esperar, durante una fracción de segundo, su amable rostro se transformó en una mirada de pura y horripilante malicia. Era como si el bondadoso anciano hubiera sido sustituido por un amo demente y despiadado, solo para volver un nanosegundo después. El humor de la elfa cambió en un abrir y cerrar de ojos. Ahora estaba llenando nuestros calcetines de pequeños juguetes y caramelos, con una sonrisa que parecía a punto de romperse en cualquier momento. Al ser tan bajita, tuvo que usar algún tipo de magia
para levitar y poder estar a su altura. Con pasos decididos, pero silenciosos, Santa Claus se dirigió a nuestro árbol, sacó 2 regalos de su bolsa y los colocó en el lugar adecuado. Después, se dirigió a donde habíamos dejado su tradicional merienda. La elfa también había terminado su trabajo, pero Santa Claus no estaba dispuesto a compartir con su compañera. Ahora que ella le seguía la corriente, él apenas reconocía su presencia. Se quedó de pie a su lado, esperando a que terminara, retorciéndose las manos con movimientos nerviosos. A primera vista, toda esta escena parecía sacada de un especial navideño de televisión, pero incluso a mi corta edad me daba cuenta de que pasaba algo más. Lo que quiero decir es que parecía que intentaban parecer alegres solo porque sí, como si todo fuera una gran actuación. La pequeña elfa apenas parecía una actriz convincente, y el desliz momentáneo de Papá Noel no hizo más que reforzar mis sospechas. Era algo que en aquel momento no podía expresar con claridad, pero ahora sí, esto parecía una farsa. Sin embargo, Chris cayó en la trampa enseguida. Debía de ser demasiado joven para darse cuenta de las siniestras señales que yo había sido capaz de captar. Desde mi ángulo en el suelo, podía verle claramente en su propio escondite. La expresión de su cara me dijo todo lo que necesitaba saber. Estaba completamente enamorado de esas 2 personas. Para mi horror, salió lentamente detrás de la silla. Quería llamarle, quería que se quedara donde estaba, que esos 2 eran desconocidos, que no había forma de saber qué pasaría cuando supieran que estábamos ahí, pero eso nos habría delatado a los 2. Tampoco es que él me hubiera hecho caso. ¿Cuántos niños por ahí no pueden evitar confiar en Santa Claus? «Vaya», susurró a nuestros extraños intrusos. «Son ustedes de verdad». Al oír esto, tanto Santa Claus como su elfa se giraron y vieron a Chris de pie en medio de la habitación. Ambos tenían una falsa expresión de sorpresa que solo sirvió para inquietarme aún más. «Veo que nos estás esperando despierto», comentó Papá Noel con una cálida sonrisa. «Sí», dijo Chris alegremente. «Quería probar que de verdad era real y todo». «Y parece que lo has conseguido», replicó Santa con una risa. Se sentó en la silla de mi padre y le hizo un gesto a Chris para que se sentara con él, a lo que él accedió. «Oh, viejo, tengo tantas preguntas», exclamó Chris. «¿Están los renos en el tejado? ¿Puedo verlos? ¿Cómo es vivir en el Polo Norte? Ojalá pudiera verlo algún día». «Todo a su tiempo», dijo Papá Noel, sonriendo ante su comentario. Quizá a algunos les hubiera parecido una expresión amistosa, pero para mí era una sonrisa que parecía contener la autosatisfacción de haber ganado una partida. En cuanto a la elfa, había perdido todo el color de su rostro. No hizo ningún movimiento mientras los 2 estaban sentados juntos, pero su expresión fue suficiente para decirme que algo horrible estaba a punto de suceder. «Sabía que era real, lo sabía», dijo Chris. «Y todos los niños grandes de la escuela nos hacen sufrir por ello. Incluso mi hermana se estaba volviendo loca. Espera que todo el mundo se entere». «No se enterarán, Chris», dijo Santa Claus, poniendo su mano enguantada sobre el hombro de mi hermanito. «¿Eh? ¿Por qué no?», preguntó confuso. «¿Tiene que ser un secreto?». Santa Claus soltó una carcajada profunda y malvada que se parecía demasiado a su legendario «¡Oh, oh, oh, oh!». «¿De verdad crees que has sido el único que me ha visto? ¿Que a lo largo de la historia los muchos niños pequeños del mundo no han hecho lo mismo que tú?». Chris se movió incómodamente en el regazo del hombre. «Ah, supongo que no». «Verás, Chris», empezó Santa, «los niños son de poca confianza. Son los hijos ignorantes, codiciosos y egoístas de los humanos. Una raza codiciosa y egoísta para empezar. A lo largo de los años, he sido capaz de sustentarme de estas cualidades humanas, y los humanos han suavizado alegremente mi persona para saciar sus deseos sin culpa. Es la estación perfecta para ello. ¿No estás de acuerdo, mi querido muchacho?» La excitación en la cara de Chris había desaparecido. Por fin empezaba a entenderlo. «Los niños que me buscan siempre quieren algo», dijo Santa.
Más posesiones sin sentido, la satisfacción de la curiosidad o una simple prueba son solo algunos ejemplos. Sin embargo, siempre hay un precio que pagar por romper las reglas y encontrar algo que no está destinado a ser encontrado. A lo largo de esta conversación, la elfa empezó a recoger los regalos que habían traído con un toque de resistencia. Incluso consiguió que las galletas que se había comido Santa Claus reaparecieran por arte de magia. Estaba limpiando la casa de cualquier rastro de su presencia. La mano de Santa apretó con fuerza el hombro de Chris. Siempre estoy buscando más ayudantes, continuó. Los niños que me han visto, que nunca podrían guardar un secreto así, son los candidatos perfectos. El rostro de mi hermano se transformó en una expresión de miedo absoluto. Ahora se daba cuenta de su error fatal. No eres el primero, dijo, y desde luego no serás el último. Volviéndose hacia su elfa, Santa Claus ladró una orden. Annabel, es hora, cámbialo ya. No, por favor, no, tartamudeó la elfa. Por favor, no me obligues. Santa Claus le dirigió una cruel mirada de desprecio y agitó la mano hacia ella de una forma extraña. Me horroricé al ver cómo la elfa empezaba de repente a arañarse frenéticamente la cara, clavándose las uñas en la piel. Chilló de dolor, incapaz de dejar de hacerse daño. Santa volvió a agitar la mano, liberándola de su tortura. Ahora tenía la cara llena de arañazos y goteaba sangre. Chris gritó y se lanzó fuera del regazo de Santa Claus, intentando salir corriendo de la habitación, pero el anciano hizo otro extraño gesto con la mano y Chris se detuvo en seco. Como poseído, mi hermano se dio la vuelta hacia él, con los ojos muy abiertos por el miedo. Estaba bajo el control de aquel hombre horrible. ¿No lo ves? Ya es demasiado tarde para ti, dijo triunfante. Acepta tu destino. Con una sonrisa de superioridad, Santa miró a su compañera. Debería de empezar a hacer que todos ustedes vistan de rojo, dijo en tono burlón. Al menos así, la sangre no se vería tanto. ¿Vas a hacer ahora lo que te digo, Annabel? ¿O tengo que pensar en algo peor para ti? La elfa soltó un fuerte sollozo y miró a mi aterrorizado hermano. Lo siento, dijo con una voz triste y aguda. Desde donde yo estaba, pude ver cómo sus lágrimas se mezclaban con la sangre mientras tomaba una pequeña varita de plata escondida entre los pliegues de su ropa. Apuntó directamente a mi hermano y un destello cegador llenó la habitación. Tardé algo de tiempo en recuperar la vista, pero cuando lo hice, vi al Chris que conocía desapareciendo ante mí. Todo su cuerpo parecía derretirse ante mis ojos. La carne innecesaria se desprendía y se remodelaba. Cuando terminó la transformación, era más bajito y rechoncho. Tenía las orejas puntiagudas y la nariz redonda y sonrosada, como si hubiera estado expuesto al frío. Incluso sus ropas habían cambiado a un uniforme similar al del acompañante de Santa Claus, solo que esta vez de color rojo. Su nuevo aspecto de elfo era una caricatura de su antiguo ser. Debía de estar muy asustado. Mirando su nueva forma, solo pudo emitir un chillido de lástima, al igual que yo, que yacía congelada bajo el sofá, agarrada a la alfombra. Mientras aquel hombre horrible y obeso y la extraña elfa llorona arrastraban a mi hermano recién convertido hasta nuestra chimenea, Chris bajó la vista y me miró directamente, con una expresión de desesperación. ¿Pero qué podía hacer yo? ¿Cómo podía luchar contra dos seres mágicos sin ponerme en la misma horrible situación? Así que no hice nada. Todavía tengo pesadillas sobre eso. Con Chris a su lado, salieron disparados por la chimenea gracias a su extraña magia, y esa fue la última vez que vi a mi hermano menor. Durante casi toda la noche me quedé debajo del sofá, llorando suavemente. En mi estado de shock, no tenía fuerzas para hacer mucho más. Pero cuando vi salir el sol lentamente por las ventanas, supe que era seguro salir de mi escondite y encontrar el camino de vuelta a mi habitación. El resto, supongo, es historia. Hasta el día de hoy, no tengo nada que ver con esa terrible fiesta. No decoro, no hago regalos, no voy a fiestas, ni siquiera vivo en una casa con chimenea. Diablos,
Incluso me niego a visitar casas con una en esta época del año. No me hagas hablar de los santas, de los centros comerciales o de las esquinas. Me quedo en mi apartamento todo lo que puedo. En mi paranoia, me he convertido en una persona encerrada en sí misma, un mes al año, porque sé que en algún lugar del mundo habrá más niños desafortunados, desaparecidos. Sigo sin saber por qué no corrí la misma suerte que mi hermano. ¿Nunca les dijo a sus captores que yo también estaba ahí? ¿Realmente pudo guardar un secreto durante tanto tiempo? ¿Podrían de alguna manera arrancarle la verdad? Desde aquella noche, cada año, me aterroriza la idea de que finalmente vengan por mí. Tal vez, lo que me mantiene a salvo es el hecho de que he permanecido callada todos estos años, sin contarle a nadie lo que realmente pasó. Solo puedo suponer que Chris ha hecho lo mismo. Cualquiera por ahí debe estar preguntándose por qué diría algo al respecto ahora. Para ser sincera, quiero hacerlo porque no estoy segura de lo que ese gordo bastardo podría hacerme. Es decir, no hay forma de que pudiera convertir a una adulta en una elfa. ¿O sí? Pero sobre todo, quiero saber qué ha sido de Chris. Me duele pensar en lo que pudo haberle pasado durante todos estos años y necesito averiguarlo. Quizás, si comparto mi historia con el mundo, alguien me dé alguna respuesta. Tal vez haya alguna forma de ayudarle. Estoy dispuesta a correr el riesgo. Solo espero que todas las inquietantes posibilidades que me he imaginado no se hagan realidad. Viene la Nochebuena. Deseenme suerte.